¿Quién es Satanás? De verdad existe. Con cierta frecuencia nos encontramos con que algún estudioso asegura que Satanás no es un ser real, sino que es fruto de la imaginación de los hombres. Pero estas polémicas afirmaciones no son nuevas. Ya en el siglo XIX, el poeta Charles Pierre Baudelaire transcribió la siguiente opinión: la mayor astucia del diablo consiste en persuadirnos de que no existe. ¿Existirá de verdad Satanás? Si así es, ¿qué origen tendrá? ¿Será él la causa invisible de los problemas del mundo? ¿Podrá uno escapar de algún modo su influencia maligna? ¿Qué dice la Biblia? Las Escrituras señalan que Satanás es una persona real que vive en un ámbito invisible, el mundo espiritual, Job 1:6. Además, exponen su personalidad sádica y sus malvados actos, Job 1, 13-19, 2:7, 8, 2 Timoteo 2:26. Hasta nos brindan acceso a conversaciones que mantuvo con Dios y con Jesús, Job 1, 7-12, Mateo 4, 1, 11. ¿De dónde salió un ser tan perverso? Mucho antes de existir el hombre, Dios creó a su Hijo primogénito, a quien milenios más tarde se conocería como Jesús, Colosenses 1:15. Después de él fueron creados otros, hijos de Dios, los ángeles, Job 38, 4-7. Aunque todos ellos eran perfectos y justos, hubo uno que se convirtió en Satanás. Aquel ángel no recibió el nombre de Satanás al momento de ser creado. Más bien, se le aplicó este nombre hebreo, que tiene carácter descriptivo y significa adversario, enemigo o acusador, cuando decidió vivir en oposición a Dios. Por ello, terminó sucumbiendo al orgullo, así como a sus ansias de rivalizar con Dios y recibir la adoración de los demás seres racionales. Cuando el Hijo primogénito de Dios estaba viviendo en la tierra, Satanás llegó al punto de pedirle un acto de adoración, Mateo 4:9. Este ángel no permaneció firme en la verdad, Juan 8:44. Dio a entender que Dios era mentiroso, cuando el mentiroso era él. Y le aseguró a Eva que ella podría ser como Dios, cuando el interesado en serlo era él. Con sus engaños, logró hacer realidad su deseo egoísta. En efecto, logró que Eva lo considerara más importante que Dios, pues ella lo aceptó como Dios suyo desde el momento que le obedeció, Génesis 3, 1, 7. Al sembrar la rebelión, este ángel, que hasta entonces había sido digno de confianza, se convirtió en el malvado Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. También recibió la designación de diablo, término de origen griego que significa calumniador. A fin de conseguir que otros ángeles se unieran a su rebelión y desobedecieran a Dios, el promotor del pecado recurrió a engaños como los que había empleado con Eva, Génesis 6:1, 2, 1 Pedro 3:19, 20. Los ángeles rebeldes no contribuyeron nada a que mejorara la situación de la humanidad. Por el contrario, la consecuencia de que imitaran a Satanás y su egoísmo fue que la tierra se llenó de violencia, Génesis 6:11, Mateo 12:24. ¿Hasta dónde llega su influencia? Muchos asesinos borran sus huellas dactilares para no dejar rastros que permitan identificarlos. Pese a todo, la policía pudiera encontrar claros indicios de que ha habido una mano criminal. Pues bien,
Satanás, el primer homicida, también procura no dejar nunca indicios de su identidad, Juan 8:44, Hebreos 2:14. Así, cuando habló con Eva, recurrió a una serpiente para ocultar quién era en realidad. Y hoy sigue haciendo lo mismo, pues ha cegado las mentes de los incrédulos para que no perciban hasta dónde llega su poderosa influencia. 2 Corintios 4:4. ¿Cómo podemos evitar su influencia? La Biblia nos advierte: mantengan su juicio, sean vigilantes. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, anda en derredor como león rugiente, procurando devorar a alguien. 1 Pedro 5:8. Pero este texto no solo nos abre los ojos, también nos reconforta al mostrar que si mantenemos una actitud juiciosa y vigilante, no resultaremos alcanzados por Satanás. 2 Corintios 2:11. Es esencial aceptar la existencia de Satanás como algo muy real y permitir que Dios nos haga firmes y fuertes. Así podremos ponernos en contra de Satanás y a favor de Dios. 1 Pedro 5:9, 10. Aquello a lo que se llama influencia de las tinieblas es la esclavitud de Satanás. La influencia de Satanás es una influencia que tiene un aura de muerte. Cuando Dios creó a los hombres, lo hizo para que disfrutaran de su riqueza y para que lo amaran genuinamente. De esta forma, vivirían en su luz. Hoy, todos los que son incapaces de amar a Dios, no están atentos a sus cargas, son incapaces de entregar por completo su corazón a Él, de tomar el corazón de Dios como suyo, de llevar las cargas de Dios como si fueran propias. La luz de Dios no brilla sobre ninguno de estos hombres y, por tanto, viven todos bajo la influencia de las tinieblas. Tales hombres transitan por una senda que va contra la voluntad de Dios. Nada de lo que hacen tiene una pizca de verdad, están en complicidad con Satanás. Tales personas viven bajo la influencia de las tinieblas. Si puedes comer y beber siempre las palabras de Dios, a la vez que estás atento a su voluntad y practicas sus palabras, entonces le perteneces a Dios y vives dentro de sus palabras. Escapa de la influencia de las tinieblas y Dios te ganará en la palabra manifestada en carne. 401. La humanidad primitiva estaba en las manos de Dios, pero a causa de la tentación y la corrupción de Satanás, el hombre fue atado por Satanás y cayó en las manos del maligno. Satanás se convirtió, pues, en el objeto que debía ser derrotado en la obra de gestión de Dios. Al haber tomado posesión del hombre, y al ser éste el capital de toda su gestión, si el hombre debe salvarse tendrá que ser arrancado y recuperado de las manos de Satanás. Esto significa que el hombre debe ser tomado de vuelta tras haber sido retenido cautivo por Satanás. Este está derrotado por los cambios en el viejo carácter del hombre que restaura su sentido original y, de esta forma, el hombre que ha sido llevado cautivo puede ser arrancado de las manos de Satanás. Si el hombre es liberado de la influencia y la esclavitud de Satanás, éste será avergonzado y el ser humano será rescatado, en última instancia, y Satanás derrotado. Al quedar el hombre libre de la oscura influencia de Satanás, el hombre se convertirá en los despojos de toda esta batalla y Satanás será el objeto que será castigado una vez acabada esta batalla. Después de esto, toda la obra de la salvación de la humanidad habrá culminado. Restaurar la vida normal del hombre y llevarlo a un destino maravilloso, en la palabra manifestada en carne. 402.
la carne del hombre es de Satanás, está llena de caracteres desobedientes, es deplorablemente vil, es algo inmundo. Las personas codician demasiado el gozo de la carne, hay demasiadas manifestaciones de la carne y así Dios desprecia la carne hasta un punto. Cuando las personas dejan atrás las cosas viles y corruptas de Satanás, ganan la salvación de Dios. Pero si ellas permanecen incapaces de despojarse de lo vil y de la corrupción, entonces todavía estarán bajo el dominio de Satanás. Las intrigas, los engaños y la ruindad de las personas son cosas de Satanás. Al salvarte, Dios te separa de estas cosas y la obra de Dios no puede estar mal, y todo es con el fin de salvar a las personas de la oscuridad. Cuando has creído hasta un cierto punto y puedes despojarte de la corrupción de la carne, y esta corrupción ya no te encadena, no habrás sido salvado. Cuando vives bajo el dominio de Satanás eres incapaz de manifestar a Dios, eres algo vil y no recibirás la herencia de Dios. Una vez que hayas sido limpiado y perfeccionado, serás santo y serás normal, y Dios te bendecirá y serás precioso para Él. Práctica 2. En la palabra manifestada en carne. 403. Si quieres que Dios te elogie, debes escapar primero de la influencia de las tinieblas de Satanás, abrir tu corazón a Dios y volverlo por completo a Él. ¿Elogia Dios las cosas que haces ahora? ¿Has vuelto tu corazón a Dios? ¿Las cosas que has hecho son las que Dios ha exigido de ti? ¿Encajan con la verdad? Debes examinarte en todo momento, concentrarte en comer y beber las palabras de Dios, exponer tu corazón delante de Él, amarlo con sinceridad y erogar para Él con lealtad. Tales hombres recibirán sin duda la alabanza de Dios. D. Escapa de la influencia de las tinieblas y Dios te ganará, en la palabra manifestada en carne. 405. La verdad que el hombre necesita poseer se encuentra en la palabra de Dios, una verdad que es la más beneficiosa y útil para la humanidad. Es el tónico y el sustento que vuestro cuerpo necesita, algo que ayuda a restaurar la humanidad normal, una verdad con la que uno debería equiparse. Cuanto más practiquéis la palabra de Dios, con mayor rapidez florecerá vuestra vida. Cuanto más practiquéis la palabra de Dios, más se aclarará la verdad. Conforme crezcáis en estatura, veréis las cosas del mundo espiritual con mayor claridad y seréis más poderosos para triunfar sobre Satanás. Para escapar de la influencia de las tinieblas, primero debes ser leal a Dios y tener el deseo de buscar la verdad, solo entonces tu estado será el correcto. Vivir en el estado correcto es una condición previa para escapar de la influencia de las tinieblas. No tener el estado correcto significa que no eres fiel a Dios ni tienes el deseo de buscar la verdad y, por tanto, es imposible escapar de la influencia de las tinieblas. Que el hombre escape de la influencia de las tinieblas depende de mis palabras, y si él no puede practicar conforme a mis palabras, no escapará de la esclavitud de la influencia de las tinieblas. Vivir en el estado correcto es vivir bajo la guía de las palabras de Dios, vivir en el estado de ser fiel a Dios, vivir en el estado de buscar la verdad, vivir en la realidad de erogar sinceramente para Dios, vivir en el estado de amar a Dios genuinamente. Quienes vivan en estos estados y dentro de esta realidad, se transformarán gradualmente a medida que entren a mayor profundidad en la verdad, y se transformarán con la profundización de la obra, hasta que por fin Dios los gane sin duda y lleguen a amar a Dios genuinamente.
Quienes han escapado de la influencia de las tinieblas serán capaces de poco a poco captar la voluntad de Dios y entender el corazón de Dios, y ser finalmente un íntimo de Dios. No solo no tendrán nociones de Dios ni se rebelarán contra Él, sino que llegarán a detestar incluso más las nociones y la rebelión que tuvieron antes, y engendrarán un amor genuino por Dios en su corazón. ¿Estás dispuesto a escapar del dominio de Satanás y vivir en la luz de Dios? Si vives dentro de las palabras de Dios, el Espíritu Santo tendrá la oportunidad de llevar a cabo su obra. Si vives bajo la influencia de Satanás, el Espíritu Santo no tendrá oportunidad de llevar a cabo obra alguna. Si los hombres viven en las palabras de Dios, el Espíritu Santo estará con ellos y llevará a cabo la obra en ellos. Si los hombres no viven en las palabras de Dios, viven en la esclavitud de Satanás. Los hombres que viven en un carácter corrupto no tienen la presencia ni la obra del Espíritu Santo. Si vives en la esfera de las palabras de Dios, en el estado exigido por Él, entonces le perteneces y la obra de Dios se llevará a cabo en ti. Si no vives en la esfera de las exigencias de Dios, sino bajo el dominio de Satanás, entonces sin duda estás viviendo bajo la corrupción de Satanás. Solo puedes cumplir las exigencias de Dios si vives dentro de sus palabras y le entregas tu corazón. Debes hacer lo que Dios dice, convertir sus palabras en el fundamento de tu existencia y en la realidad de tu vida. Solo entonces le pertenecerás a Dios. Si practicas con sinceridad, conforme a la voluntad de Dios, Él llevará a cabo su obra en ti y después vivirás bajo sus bendiciones, vivirás a la luz de su rostro, serás capaz de comprender la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo y también sentirás el gozo de la presencia de Dios. El propósito de vuestra vida espiritual es buscar adrede la presencia del Espíritu Santo y obtenerla. No consiste en observar reglas o celebrar rituales religiosos, sino en actuar de verdad en concierto con Dios y disciplinar vuestro cuerpo. Esto es lo que el hombre debería hacer, por consiguiente, debéis dar el todo con el fin de realizarlo. Cuanto mejor sea tu cooperación y cuanto más esfuerzo pongas en ello, más capaz serás de volver tu corazón hacia Dios, y más lo acallarás ante Él. Una vez hayas alcanzado un determinado estado, Dios ganará por completo tu corazón. Nadie será capaz de influir en tu corazón ni capturarlo, y pertenecerás del todo a Dios. Cuando el hombre alcanza la verdadera vida del hombre en la tierra, todas las fuerzas de Satanás serán atadas y el hombre vivirá fácilmente en la tierra. Las cosas no serán tan complejas como lo son hoy. Las relaciones humanas, las relaciones sociales, las complejas relaciones familiares, son tan incómodas, tan dolorosas. La vida del hombre aquí es tan desgraciada. Una vez el hombre conquistado, su corazón y su mente cambiarán, tendrá un corazón que reverencia a Dios y un corazón que le ama. Una vez conquistados todos los que están en el universo y que buscan amar a Dios, es decir, una vez derrotado Satanás y una vez él, todas las fuerzas de oscuridad, haya sido atado, la vida del hombre en la tierra será tranquila y podrá vivir libremente sobre la tierra. Si en la vida del hombre no hay relaciones ni complejidades carnales sería mucho más fácil. Las relaciones de la carne del hombre son demasiado complejas, para tales cosas son la prueba de que aún tiene que liberarse de la influencia de Satanás. Si tuvieras la misma relación con los hermanos y hermanas, con tu familia normal, no tendrías preocupaciones ni necesidad de inquietarte por nadie.
Nada podría ser mejor y, de esta forma, el hombre se aliviaría de la mitad de su sufrimiento. Viviendo una vida humana normal en la tierra, el hombre será similar a un ángel, aunque siga estando todavía en la carne, será muy parecido a un ángel. Esta es la promesa final, es la última que se le concede al hombre. El Dios de toda bondad inmerecida, que los llamó a su gloria eterna en unión con Cristo, Él mismo terminará el entrenamiento de ustedes. Él los hará firmes, F los hará fuertes, G los pondrá sobre una base sólida.